comunicadora. Entonces ella en ese video da unas pautas generales que uno puede establecer como un libreto. Entonces primero empezar con una afirmación sorprendente, después presentarse, cuál es el problema o la necesidad que cubre, cuáles son las soluciones que plantea, cuál es el beneficio que la gente tiene conmigo, por qué soy la persona o mi proyecto es el adecuado y finalmente un llamado a la acción como para, mejor dicho, como para tratar de cerrar pues el negocio o tener una entrevista. Bueno, ahora miremos por acá. Entonces lo que hice fue hacer esta redacción y hacer el video. Entonces miremos el video. ¿Lo están viendo ahí? No, se ve como una pantalla. No, no se ve. ¿No, no lo ven? Tienes que decirle compartir video porque como abres varias ventanas, no, todavía no lo estamos viendo. Ah, bueno, entonces vamos a hacer algo. Le saca varias opciones. Voy a detener ahí, entonces. Yo creo que ahí sí es cierto. Y ahí ya se ve perfecto. Y la presentación, Oh, el súper saco. elegante, vea, saco y todo, sí, bien elegante. Faltó la. ¿Por qué no se puede reproducir? ¿Y ese en qué formato lo...? Ah, es que lo tienes en el WhatsApp. Es que lo estás corriendo. Está en el WhatsApp. Bueno, ¿Y no lo tienes en el ¿qué, disco duro? ¿No lo tienes qué ahí? les, ajá, ¿qué les parece si hacemos algo? Sí. Se los comparto lo comparto al grupo, porque acá está como, y no tengo manera de descargarlo. Lo comparto ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, muy bien. Puede ser una opción, ¿cierto? Sí, sí. O, ¿por qué no lo bajas? No lo puedes bajar al disco duro, que queda el MP4, y lo corre ya sobre tu portátil. Ahí te queda. Es que estaba bregando a hacer. Yo creo que es más fácil así. Dale, entonces compártelo en Mentira. el WhatsApp. Lo voy a compartir aquí que lo tengo ahí. Un segundito. Y lo paso a. Listo. Ahí se ve. Dando algo y era el descole del agua, ¿cierto? O sea, donde ya el agua después de haber pasado por todos los estanques, entonces ya regresa al río. Entonces, yo le hice a ellos un montaje allá de la parte eléctrica, redes, transformador y las instalaciones eléctricas para la planta de proceso. Bueno, finalizando todo ese trabajo, en algún momento estaba yo ahí a la salida en el descole, mejor dicho, cuando pasó el dueño. Entonces, dijo, hombre, ¿usted qué es lo que hace ahí? Dije, no, yo acá mirando cómo pasa la plata y no hacemos nada. Y entonces digo, ¿cómo así? Le dije, vea, esta agua que está corriendo acá, pues, podemos poner a generar. Y entonces le eché el cuento. Le conté toda esa historia. Entonces, de alguna manera, yo ya lo había hecho. Entonces, era acá como estructurarlo de acuerdo a este formato que vimos en el video. Entonces, lo que hice fue organizarlo de una manera pues, un poquito más técnica, pero en la práctica ya lo había hecho. Es que yo vengo con ese proceso hace más o menos un año. Hace más o menos un año vengo con ese proceso y entonces y lo he presentado ya en 3 empresas, ya he hecho las cotizaciones, entonces ya he tenido oportunidad de hacerlo de manera práctica. Y acá lo que hice fue organizarlo en una presentación ya un poquito más estructurada. Entonces, si ustedes miran, es la reflexión que nos comparte Edgar es la curiosidad lo llevó a empezar a plantear casos de negocio. ¿Sí? Él estaba viendo oportunidades y precisamente de las oportunidades empiezan a brotar las ideas. Pregunta a Edgar es, cuando empezaron a surgir esas ideas, ¿salieron varias alternativas? O sea, estabas tratando de descubrir una problemática, entender la causa raíz, tú mismo lo decías hace un momento. No, viendo aquí desperdiciar esa plata. O sea, estabas viendo un desperdicio, estás viendo una oportunidad. Ahí, ¿cómo empezó tu proceso de buscar
las soluciones. Profesor, como usted lo decía, pues uno como ingeniero pues empieza a mirarlo desde lo técnico. O sea, y casi siempre esa es como la mentalidad de uno, mirar primero la solución técnica y ya después empezar como a mirar otras cosas. Entonces, lo primero, pues, era seleccionar el equipo. O sea, realmente qué equipo, de acuerdo al recurso que se tenía ahí, qué equipo nos podría servir. Y entonces ya empecé, pues, a consultar, pues, fuentes secundarias, ya en internet, videos, visitar empresas, pues, en páginas de empresas que ofrecen equipos de microgeneración. Y eso fue un proceso largo, fue un proceso para ir de unos 3 meses, hasta ya llegar al equipo que finalmente seleccioné. O sea que ahí es donde empezaste a valorar ciertas alternativas y las mejores prácticas de selección demostró que el más eficiente para usar, para trabajar en esas condiciones era una de esas tecnologías. Exactamente. Y hago la salvedad porque precisamente cuando Edgar me mandó, sí, el libreto, una de las cosas que vi en su lingüística era en ese proceso de selección. Y él fue bastante explícito, pues los procesos de selección que hace cualquier ingeniero, tiene varias alternativas. Pero cuando uno le transmite eso al cliente, pues eso da como cierta inseguridad de, bueno, es que, ¿será que me está escogiendo la mejor alternativa? Pero entonces le colocaban las recomendaciones enfócate, vamos a hacer un proceso de selección de la tecnología más eficiente para esas restricciones que tiene el proyecto, o sea, para las condiciones con que va a operar el proyecto. Para que después no tenga ese cliente que pensar, ¿cómo así? Hay 5 opciones, 6 opciones, pero hay muchas opciones, ¿sí? Pero ¿será que usted me escogió la mejor? Entonces, recuerden que Mm, siempre en ese tema del uso de la lingüística hay que ser muy cuidadoso en eso, el otro no conoce esas complejidades y no se trata de transmitírselo, pero sí transmitir, sí, la característica más importante que debe tener un caso de negocio, que es confianza, ¿sí? Vamos a usar buenas prácticas que garantizan de que la condición adoptada es la óptima. Pero si tú empiezas ya a entrar en las complejidades técnicas, puede darle ese sabor al cliente de que, bueno, había muchas opciones, ¿será que este me escogió la buena? ¿Sí? claro, claro. Entonces, Sí, muy eso importante me esa llamó la, selección. Ujú. a mí Dale. me llamó la atención ese comentario, no lo había visto de esa manera, ya es cuando me puse a leerlo y a revisar, y yo no, pues claro, es que si yo, pues pensaba yo ahí mientras lo leía, claro, es que es cierto, si yo voy a ofrecer algo, si yo voy a decir de que esto es lo mejor, o como decimos acá en esta región, esto es lo último en Guaracha, yo por qué tengo que hablar de otras cosas, no, tengo que enfocarme en lo mío, en lo que vengo a vender. Entonces, pues caí en cuenta del error, no lo había visto de esa manera. Profe, por ejemplo, una consulta, o sea, una recomendación. Sí, Alejandro. Digamos, en el caso, uno tiene que estudiar su público, ¿cierto? Entonces, Total. por ejemplo, si él lo tira, ¿cómo encontrar el punto medio? Porque pues no puede ser muy técnico porque si no sabe la persona si tiene los conceptos claros, pues entonces o sea, va a perder el tiempo, no va a ser no va a llegar a lo que quiere llegar con la persona, ¿cierto? Y en el caso, digamos que la persona sea ya de un nivel superior, que es como más gerencial, ¿cómo no ser no tirar ni para mucho, ni para un lado, ni para el otro, sino como ser más o menos neutro, que se pueda entender en tan corto tiempo? Qué buena pregunta, Alejandra. Y gracias por traerlo acá. Esa es la magia de los 7 segundos que les decía. Los 7 segundos no es solamente un proceso, me estoy presentando, sino también estoy descubriendo el otro. Es un proceso de conexión y es un proceso muy rápido. Y tú lo haces en la medida que empiezas a presentarte, ¿sí? Tienes que establecer el espacio del otro. Es mucho gusto, ¿sí? Alejandra, me llamo Alejandra, mucho gusto. Y que el otro también se presente. Y en ese intercambio tú vas viendo, esta mente es una mente estructurada. Entonces yo siempre sugiero a Alejandra primero, es el poder de lo simple. Llévelo lo más sencillo para un niño de 12 años. Arme un esquema para un niño de 12 años. Pero
en la medida que entre en profundidad, ¿sí? Ahí es donde vienen lo que yo denomino los anexos. Es del espacio a las preguntas, y si le pregunta a esa persona, porque usted cuando pregunta al otro, ¿sí? Alguna duda, alguna inquietud, ¿sí? Algún detalle que consideres que podamos tratar en profundidad, y ahí es donde viene tu preparación. Por eso lo llamo los anexos. Van a ver que en las presentaciones de los casos de negocio tiene uno que ir preparado. Yo les voy a mostrar unos casos donde pues siempre me pasa, termina preguntando el financiero, el que maneja los números, y a él le gusta ver es, bueno, deme las premisas de su escenario y muéstreme la tabla de cálculo de su tasa interna de retorno. Y ahí es donde hay que llevar ese anexo. Pero de entrada usted preparó un discurso para el de 12 años, pero se va preparada, sí, guerra avisada no mata soldado, si es un comité directivo donde la gente es muy estructurada, tengo más información, pero eso ya es la sesión de preguntas. Pero no perder esa magia de conectarme con ellos en esos 7 segundos, llevarlos en ese escenario de los 18 minutos para presentar el caso, y después no significa que en los 18 minutos usted hace una pausa y permite las preguntas. Entonces ya deja que ellos entren al escenario, ¿sí? Y ahí es donde, si usted va bien armadita con sus anexos, usted le va a ir bien. Pero imagínese que usted empiece con un discurso de alta dirección, con muchos números, muchas cifras, ¿sí? Empieza al contrario y no un discurso para un niño de 12 años. ¿Qué debería ser un discurso para un niño de 12 años? Si a ustedes les tocara vender un proyecto muy importante en sus vidas para un niño de 12 años, ¿cómo debe ser ese discurso? Alejandra, ¿cómo sería ese discurso? Cuénteme. Profe, pues yo creo que, o sea, sería como conectar con la persona. O sea, como, primero, o sea, como ponerse en los zapatos de la persona, en este caso, pues del niño, ¿cierto? Y tratar como no, porque muchas veces uno como ingeniero lo que hace es como que, bueno, yo soy el más y entonces por allá arriba y el resto son los terrestres, ¿no? O sea, como ponerse en los zapatos pues del niño y como tratar de tal vez con analogías hacerle entender como un proceso o el proyecto como tal, cómo funciona y de pronto qué beneficios le traería si lo hace, digamos, de la forma en la que yo le estoy planteando. Esa sería como una forma pues, que podría funcionar. ¿Sabes cómo cautivas a un niño de 12 años? Cuéntale una historia. Ah, bueno, sí, una historia. ¿Y sabe qué es lo más bonito, Alejandra? A todos nos gusta. Puede ser el Ujú. abuelito, aún más. Yo recuerdo mucho de niño, mi abuelo me contaba muchas historias y yo era fascinado escuchando esas historias. Y el tema es que ya cuando me sentaba con mis compañeritos, pues yo llevaba las historias de mi abuelo en los recreos, ¿sí? Esas historias de terror a los que nos gustaba el terror en su época. Y lo curioso es que después llegaban niños de otros cursos. Y la conclusión mía es, a todos como que nos gusta el terror. Eso no es un tema como tanto de cierta edad, sino, y obviamente ya de adulto con el tema de las comunicaciones, contar historias. Porque las historias son vivencias. Y las vivencias, todo tu cuerpo se conecta con las vivencias. ¿Sí? Y contaba lo de mi abuelo, hasta me erizo un poquito, es por eso, porque se te vienen recuerdos de hace tantos años como si fuera ayer. Entonces, por eso muy importante lo que también nos compartía Edgar, es su caso de negocio es proyecto de una experimentación. Entonces ya están descubriendo dónde están los secretos de una buena gestión de proyectos. Armar los pilotos, experimentar. Cometer errores en etapas tempranas es mucho más barato y se aprende tanto. Entonces, esa acción temprana es otro gran diferenciador. Y lo digo porque precisamente ahí es donde nuestra cultura, los colombianos somos muy tímidos en eso, porque le tenemos miedo al fracaso. ¿Sí? Como nos contaba Raúl cuando hablábamos de educación, ¿cuáles son los factores de diferenciación? Uno de esos es fracase de manera temprana, porque la experimentación es la mayor fuente de aprendizaje. Nunca se te va a olvidar. ¿Estamos o no?